en hemodinamia, de tal manera que se igualan las presiones en la diástole finalmente y se va a caer el gasto cardíaco, nos va a aumentar la presión venosa central que nos va a explicar el cuadro clínico y la presentación de los síntomas y signos en el examen físico. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico de pericarditis constrictiva? Definitivamente el pilar, lo más importante, es tener una alta sospecha clínica. Generalmente, esta es una enfermedad en la cual hay que hacer un diagnóstico diferencial primero antes de empezar a pensar en pericarditis constrictiva, porque muchos de los síntomas y hallazgos radiológicos o en imágenes se sobreponen con muchas otras enfermedades. El examen físico, la historia clínica nos van a ayudar a soportar, mirar los antecedentes de cirugía, de radiación, etcétera, enfermedad de tejido conectivo. Y el diagnóstico cognitivo lo van a dar las imágenes cardiovasculares, principalmente la ecocardiografía, en más del 70% de los casos, y solamente en el 30% de los casos vamos a requerir de hacer un cateterismo y estudio con análisis de la hemodinamia. Los síntomas clásicos van a ser disnea y edema, pero la disnea, más que una disnea, es una fatiga, es un cansancio extremo. Aquí no vamos a tener vendopnea, ortopnea, disnea paroxística nocturna, no hay tos, y los pulmones generalmente en la auscultación van a estar limpios, pero el paciente siente hambre de aire cuando quiere hacer alguna actividad física, es más como una fatiga. Y el cuadro congestivo, pues es el más importante en todas sus presentaciones, una congestión venosa que se va a manifestar de diferentes maneras, como ya vamos a ver. El diagnóstico diferencial, como mencionaba, tal vez empieza antes de empezar a sospechar la pericarditis constrictiva. ¿Qué pasa con esos pacientes en los que de manera lógica logramos descartar una cardiomiopatía restrictiva porque la ecocardiografía no lo soporta, otros hallazgos no lo soportan, no hay un infarto del ventrículo derecho, no hay hipertensión pulmonar, no hay una insuficiencia tricúspide grave, pero el paciente tiene ese cuadro congestivo venoso de falla cardíaca derecha, que es como una pseudofalla cardíaca, porque realmente la función del ventrículo derecho va a estar normal por los diferentes métodos evaluados, la contractilidad es normal, el TAPSE es normal, la velocidad del anillo tricúspide es normal por el Doppler tisular, cambio de área fraccional, fracción de expulsión tridimensional, todos ellos muestran que el corazón derecho funciona normal. A pesar de eso, la presentación clínica es como si fuera una falla cardíaca derecha. Entonces, esa presentación clínica en presencia de una función derecha normal y una función del ventrículo izquierdo también normal, con FEV preservada, hace la sospecha inicial de esta enfermedad. Algunos pacientes se van a presentar simplemente con cuadro gastrointestinal por la congestión hepática. Vamos a presentar náuseas, vómito, distensión abdominal, con ascitis. Muchas veces son pacientes que empiezan a estudiarse por hepatología con pericardios, con paracentesis, perdón, y no sé, el hígado es normal, las pruebas hepáticas no muestran cambios de cirrosis, pero el paciente está con una citis que no se sabe su causa. Ahí hay que tener alta sospecha. Hay otros pacientes que simplemente se presentan con derrames pleurales de causa desconocida, generalmente son transudados y terminan pues con este diagnóstico. Presentar una cirrosis hepática, generalmente eso ya es un caso muy avanzado donde ya el diagnóstico se hace sencillo, pero ya el pronóstico del paciente empieza a complicarse y muy pocos pacientes van a tener presentación como arritmia. Hasta el 20% tienen fibrilación auricular, pero realmente no es la manifestación inicial de la pericarditis constrictiva y muy poquitos pacientes, menos del 1%, van a presentarse con un cuadro de taponamiento, principalmente cuando hay pericarditis constrictiva, en este caso efusiva. Entonces, nada más importante que examinar bien a nuestros pacientes. Entonces, la ingurgitación yugular es clave. Prácticamente todos los pacientes van a tener ingurgitación yugular, pero si el eco no nos muestra o no hay clínica de hipertensión pulmonar, no hay hipoxemia, no hay hipocreatismo digital, no hay nada que me sugiera hipertensión pulmonar y el paciente está ingurgitado, ventrículo izquierdo normal, ventrículo derecho normal, válvulas normales, el paciente está ingurgitado, entonces ahí hay que empezar a sospechar esta enfermedad. ¿En quién podríamos no ver la ingurgitación? Si el paciente entró a hospitalización porque tiene un cuadro congestivo grave, un cuadro edematoso, y normalmente le ponemos diuréticos en forma excesiva o en forma tratando de lograr unos balances negativos y quitar ese cuadro edematoso, pudiera el paciente no tener la ingurgitación yugular. En ese caso, pues pudiera pensarse en hacerse un reto de líquidos.
Si tenemos un buen ojo y somos capaces de observar las ondas del pulso venoso, entraríamos a ver que hay una onda Y descendente que es rápida y profunda, por lo que decíamos que el llenado del ventrículo se hace en la fase inicial temprana en la diástole y cesa de forma abrupta. Eso nos va a dar una onda Y profunda y empinada. Y lo otro son los cambios respiratorios o el signo de no es exclusivo de la pericarditis constrictiva, pero que realmente está presente. En este caso, simplemente es pedirle al paciente que inspire profundamente y vamos a ver cómo nos aumenta ese grado de ingurgitación yugular. El pulso paradójico no es exclusivo pues, de la pericarditis constrictiva, pero también es un hallazgo que podemos encontrar, es una disminución de 10 milímetros de mercurio de la presión sistólica con la inspiración. Eso puedes hacerlo con un esfingomanómetro, puedes ponerle el manguito al paciente, escucharlo y decirle que inspire, que después expire. En un paciente que está enfermo va a ser muy difícil que nos colabore, entonces es más fácil hacerlo cuando el paciente, por ejemplo, está monitorizado en una unidad de cuidados intensivos, tiene un catéter de arteria radial y vemos la onda de pulso arterial, la comparamos con un respirómetro, detectamos el cambio de los 10 milímetros de mercurio en inspiración y en expiración. Eso es un hallazgo que es frecuente encontrarlo cuando los pacientes están monitorizados. Más allá de eso, pues con el estetoscopio lo que vamos a encontrar, como decía anteriormente, son los pulmones limpios, no hay crépitos, pueden haber hallazgos de derrame pleural que puede ser bilateral o izquierdo, y si auscultamos el corazón podemos encontrar este ruido que es al inicio de la diástole, que puede parecerse un poco a un galope, sin embargo es mucho más temprano que el galope típico del ventrículo izquierdo. Es un ruido de baja intensidad que no está presente en todos los pacientes, pero si lo encontramos, pues también nos haría aumentar la sospecha clínica de este. Otros hallazgos, como decía, derrame pleural, hepatomegalia, ascitis. En la ascitis vemos que no hay otros signos de hipertensión pulmonar, no hay circulación eh, eh, en el abdomen, no hay nevus, no hay atrofia palmar, no hay otros signos, pues como de cirrosis, solamente la ascitis, que generalmente es un transudado. Entonces, después de hacer este análisis clínico, de tener la sospecha clínica, vamos a ver cómo se hace el abordaje por imágenes para poder llegar a concluir el diagnóstico. Estas son las recomendaciones de las guías europeas de enfermedad pericárdica. Todas son clase 1 para hacer ecocardiograma transtorácico como el examen inicial en pacientes que se sospecha pericarditis constrictiva. También en todos los pacientes hay que hacerle rayos X de tórax frontal y lateral con adecuada técnica. Y la tomografía es una técnica de segundo nivel, o sea, después de haber evaluado las otras, inclusive teniendo el diagnóstico simplemente para ver realmente la localización, el grado de calcificación, de engrosamiento y planear de pronto inclusive la cirugía. Y el cateterismo cardíaco no es un examen para hacerle a todos los pacientes, sino solamente en aquellos en quienes las imágenes no lograron hacer un diagnóstico definitivo y nos quedan dudas. El electrocardiograma, pues siempre va a ser importante para cualquier paciente que evaluemos en cardiología. La presentación más común es la taquicardia sinusal, es lo que se encuentra generalmente en la mayoría de los pacientes, pero pueden usar con electro normal. El 20% pueden tener fibrilación auricular. El hallazgo de bajo voltaje es demasiado inespecífico y este hallazgo que es una onda P mellada, a diferencia de la mitral, el voltaje generalmente es muy bajito, es un signo pues que es de baja sensibilidad, pero pues sugiere mucho también la entidad. En cuanto a los rayos X de tórax, tenemos que las calcificaciones solamente se pueden ver en el 27% de los pacientes con pericarditis constrictiva demostrada, o sea que no podemos esperar que la radiografía nos haga el diagnóstico, pero si nos encontramos en una radiografía, esta línea en el pericardio definitivamente nos va a apoyar mucho el diagnóstico, va a ser muy útil si lo encontramos, pero no encontrarlo no lo descarta. En este estudio de Annals of Internal Medicine del año 2000, nos dicen las localizaciones. Miremos que prácticamente todos los pacientes tienen esa calcificación a nivel inferior o anterior en el 97 y 76% respectivamente. Hay otras localizaciones como el surco auriculoventricular, tracto de salida del ventrículo derecho, la base del ventrículo izquierdo, el surco auriculoventricular derecho, hasta el 50% y ya en muchos menos pacientes las aurículas y el ápice del ventrículo izquierdo. Aquí hay otras dos radiografías de pacientes en los cuales es muy evidente la línea de calcificación
del pericardio. Ojalá todos los pacientes la tuvieran, sería más fácil de hacer el diagnóstico, pero como les digo, más del 70% de los pacientes no la tienen. Aquí hay otras líneas también, eh, como ejemplo de calcificaciones pericárdicas en las radiografías. Eh, los laboratorios generalmente en la pericarditis constrictiva no van a revelar ninguna alteración que llame la atención o que nos sirva para hacer el diagnóstico. Sin embargo, en la discriminación con la cardiomiopatía restrictiva, que es el diagnóstico diferencial por excelencia, prácticamente la mitad de las revisiones y artículos que encontré tratando de preparar esta conferencia hacen énfasis en la diferenciación de la pericarditis constrictiva y la cardiomiopatía restrictiva, y este pareciera ser un hallazgo importante. Aquí hay un metaanálisis de los estudios que lo han evaluado. Esto es para el BNP normal, en el cual miremos cómo la cardiomiopatía restrictiva está muy comparada con la pericarditis constrictiva, alrededor de 200, alrededor de 500 en la una y en la otra. Ellos hacen el metaanálisis de los cuatro estudios que hay y demuestran que sí puede tener un valor importante para hacer el diagnóstico. ¿En qué casos nos podría dar dificultad? En ciertos pacientes en que no estén muy descompensados de cardiomiopatía restrictiva y no esté muy alto el BNP, o en pacientes que tengan enfermedad combinada, que también puede ocurrir. Ese es el ProBNP, que también, NT-proBNP, que también está mucho más aumentado en la cardiomiopatía restrictiva. Miren, este estudio alrededor de 2.600 contra 628, y también nos va a ayudar pues a discriminar entre las dos entidades, pero obviamente que esto es información adicional para agregar al diagnóstico diferencial, porque el diagnóstico definitivo lo vamos a hacer definitivamente con las imágenes. Aquí hay una revisión muy bonita de la revista Circulation Cardiovascular Imaging, y nos hacen este resumen de las tres métodos diagnósticos de imagen más importantes: la ecocardiografía, la tomografía y la resonancia, donde vemos las fortalezas y debilidades de cada una de ellas. La ecocardiografía transtorácica definitivamente no es un buen estudio para evaluar el grosor del pericardio. Hay mucho destello, muchas imágenes, generalmente el campo cercano o el campo lejano, y no somos capaces de ver los bordes para medir de forma adecuada, a no ser que tengamos un derrame pleural concomitante, donde de pronto sí nos podemos acercar más al grosor real del pericardio. Y esto estamos hablando de ecocardiograma transtorácico, porque en el ecocardiograma transesofágico la correlación es mucho mejor con la tomografía y la resonancia para ver el engrosamiento. Otros hallazgos que se pueden ver, el jalonamiento, el tethering, se puede ver muy bien en la ecocardiografía y en la resonancia, no tanto en la tomografía. Las calcificaciones, el examen más importante para verlas es la tomografía. En la resonancia no es tan buena para ver la calcificación. Y la inflamación, que básicamente se ve es en la resonancia con el gadolinio tardío. Ahorita vamos a ver algo de esto. Y ya cuando vamos a ver el análisis hemodinámico del pericardio con los cambios respiratorios, la ecocardiografía se lleva por delante de los otros métodos, y es el método ideal para evaluar la variación respiratoria del flujo transmitral y transtricuspideo con el Doppler pulsado, el movimiento septal del septo interventricular hacia la izquierda o la derecha con la aspiración, como mostrábamos ahorita. También se va a ver mucho mejor en la ecocardiografía. La resonancia también es muy buena para demostrar estos cambios, como vamos a ver ahorita en unas imágenes. Y la evaluación de la cardiopatía restrictiva también va a ser muy buena en ecocardiografía y en resonancia, pues aquí con un strain, evaluando el grosor de las paredes y otros hallazgos de cardiopatía restrictiva, podemos llegar a ese diagnóstico, lo mismo que en la resonancia, inclusive con diagnósticos etiológicos como la amiloidosis. Vamos a ahondar un poquito entonces en los hallazgos del ecocardiograma, y vamos a ver que el ecocardiograma es el examen más importante que nos permite hacer una evaluación integral de la función cardíaca. Nos va a permitir evaluar cómo está el ventrículo izquierdo, vamos a evaluar cómo es el grosor de las paredes para evaluar que no haya enfermedad restrictiva, que sea por enfermedad infiltrativa. También vamos a ver que la fe está preservada, vamos a ver el strain, enseguida vamos a ver unos patrones de strain importantes, el Doppler tisular. Las aurículas en la pericarditis constrictiva están aumentadas de tamaño, pero no de forma desproporcionada. Cuando vamos a unos ventrículos desproporcionadamente pequeños al comparar con las aurículas gigantes, eso es más sugestivo de cardiopatía restrictiva. Como decía anteriormente, todos los parámetros del ventrículo derecho van a estar normal en su función, y es muy, muy importante buscar hipertensión pulmonar con el ecocardiograma. Generalmente esta va a ser menor a 50 milímetros de mercurio en la mayoría de los pacientes
con pericarditis constrictiva, si hay hallazgos de hipertensión pulmonar o el ecocardiograma revela hipertensión pulmonar, pues ya ahí entra a hacerse el diagnóstico diferencial y eso estaría explicando los síntomas del paciente con sus diferentes etiologías. Las valvulopatías siempre hay que descartarlas todas ellas, izquierdas y derechas. El que más semeja al cuadro de la pericarditis constrictiva es la insuficiencia tricúspide. Con la ecocardiografía es un método ideal para evaluarlo. Y los grandes vasos es muy importante. De forma rutinaria nosotros evaluamos la vena cava. La vena cava siempre va a estar pletórica, dilatada, pero también debemos hacer interrogación de las venas pulmonares, perdón, venas suprahepáticas y de las venas pulmonares. De tal manera que si yo no paso de tener una sospecha diagnóstica antes de hacer el ecocardiograma, esa dilatación de la vena cava pudiera ser el único hallazgo y no concentrarme en buscar otros hallazgos y por lo tanto es muy importante la sospecha diagnóstica cuando se está haciendo el ecocardiograma para ir a ver de forma más detallada el pericardio, para ver los cambios respiratorios en modo bidimensional, modo M, Doppler pulsado, Doppler tisular y patrones de strain, con cambios respiratorios como decía, y si realmente la sospecha clínica y vamos directo a buscar con la ecocardiograma, cuando lo estamos haciendo vamos a buscar los criterios de la clínica Mayo que ya enseguida los voy a mencionar, y hacer el análisis del estrés longitudinal. Esto es una imagen bidimensional de un transtorácico subcostal. Aquí vemos el hígado y no se ve el corazón. No se ve el corazón porque el pericardio está claramente calcificado. Esta imagen no es frecuente verla en ecocardiografía tan clara y, como les decía, solamente el 20% de los pacientes la podrían tener en tomografía o radiografía y en ecocardiografía es un poco más complejo. Empezamos con los criterios de la clínica Mayo. El primero y el más importante tal vez de todos ellos es demostrar la interdependencia ventricular. ¿Qué es demostrar la interdependencia ventricular? Es congelar una imagen, puede ser en cuatro cámaras o en un eje corto paraesternal y mirar al final de la diástole, haciendo énfasis en la parte técnica. Es muy importante que se haga medición de por lo menos 10 latidos. O sea, no podemos tener loops de uno, de dos o tres latidos, no nos va a alcanzar a demostrar la interdependencia, o de pronto durante el estudio, cuando se está haciendo el ecocardiograma, el ecocardiografista puede ver claramente la interdependencia, pero si solamente graba dos o tres latidos, el que revise la grabación no va a tener clara esa interdependencia. Para eso, como les digo, la recomendación son 10 latidos para poderla observar de forma adecuada. Tenemos también que tener en cuenta en la parte técnica que durante la inspiración o la expiración pueden haber movimientos de translación o a uno se le puede mover el transductor cuando se mueve la caja torácica al respirar o si el paciente lo hace de forma muy brusca, y lo ideal es concentrarse en no perder el centro del ventrículo del ápice y la cavidad ventricular izquierda, mirar que la imagen sea similar en las dos tomas de inspiración-expiración, congelamos y lo que hacemos es mirar el tamaño de la cavidad. Obviamente que aquí está claro pues que el septo interventricular, sobre todo en la imagen expiratoria, está desplazado hacia la derecha. En esta imagen no se ve tan claro el desplazamiento hacia el izquierdo, pero si comparamos el tamaño de la cavidad del ventrículo derecho en ins y expiración, vemos cómo se aumenta en la expiración y lo contrario ocurre con el ventrículo izquierdo, que en expiración se disminuye el tamaño de la cavidad y se aumenta en la expiración. No confundir o no, hay que hacer tener mucho cuidado en medir esto con el electrocardiograma, mirar que las válvulas estén cerradas, justo se acaban de cerrar, ese es el momento para hacer la medición, porque alguien podría decir que esto es la sístole y la diástole del ventrículo izquierdo. No, estas son dos imágenes al final de la diástole. Este parámetro, cuando lo encontramos en el ecocardiograma, cuando lo mostramos de forma clara, tiene una sensibilidad del 93% y una especificidad del 69%. Aquí está el mismo hallazgo en un eje corto, donde también es mucho más evidente aquí. Miren la cavidad ventricular izquierda en expiración grande y chiquita en la inspiración. En la ventrículo derecho en expiración casi se colapsa el ventrículo derecho y se vuelve a emplear durante la inspiración. Lo ideal es tener un respirómetro, pero como la mayoría de laboratorios no tenemos respirómetro, hacemos el análisis con los 10 latidos. Este es un hallazgo que no hace parte de los criterios de la clínica Mayo, es el bounce o el check-in
o el shudder, que es como un estremecimiento, rebote, bailoteo, bamboleo. Es un movimiento curioso del septum interventricular. Este bounce como tal o rebote es muy similar al que se ve en el bloqueo de rama izquierda en los pacientes postoperatorios, en los pacientes que tienen marcapasos, y hay que tener mucho cuidado. Por eso ese signo no lo incluye la clínica Mayo dentro de sus criterios, porque no es tan fácil de ver y de diagnosticar. ¿Cuál sería la diferencia con el bloqueo de rama izquierdo? Básicamente, este movimiento brusco que hace el septum interventricular es al principio de la diástole. El movimiento brusco, cuando cesa el llenado de forma abrupta, se hace ese llenado rápido, se hace un movimiento rápido del septum interventricular y da esa sensación de ese bailoteo. Es un marcador de interdependencia, y aquí hay un video, a ver si nos corre, donde se logra ver ese bailoteo. Habría que entrar a mirar el electrocardiograma, detenerla y mirar el momento en el que se está presentando el desplazamiento abrupto del septum para ver que sea en la diástole. Esta es otra imagen, esto es de JAMA Cardiology, donde estamos viendo muy bonito cómo se ve ese bounce o ese rebote o ese bamboleo o bailoteo del septum interventricular. También aquí diría uno, ¿tiene interdependencia o no tiene interdependencia ventricular? Miren que apenas estamos hablando aquí dos latidos, no podríamos decirlo. Y el equivalente a lo que acabamos de ver en modo bidimensional lo puede hacer uno también en el modo M, en un parasternal de eje largo. Y miramos, aquí estaría representado la pared lateral del ventrículo derecho, la cavidad del ventrículo derecho, el septum interventricular, la cavidad del ventrículo izquierdo y la pared inferolateral o pared posterior en algunos sitios aparece así. ¿Qué vamos a ver aquí? Con la ayuda de un respirómetro, si lo tenemos. Si no tenemos el respirómetro, de todas maneras vamos a buscar eh, que el septum interventricular se desplaza de forma intermitente hacia la derecha o se desplaza hacia la izquierda, y vamos a asumir que cuando se desplaza hacia la derecha estamos en la expiración, y cuando se desplaza a la izquierda estamos en inspiración. Vamos a medir el diámetro de la cavidad en una y en la otra y vamos a encontrar una diferencia importante, y esto es clásico de la interdependencia ventricular. Aparte del tamaño de la cavidad, también podemos ver un aplanamiento diastólico de esa pared inferolateral. También es un sugestivo de la pericarditis constrictiva, y el shudder o el cambio abrupto o el salto que presenta el septum interventricular es otro de los hallazgos clásicos que se escriben en el modo M. Como decía anteriormente, esto no hace parte de los criterios de la clínica Mayo, eh, porque puede presentarse dificultades en su diagnóstico. No todos los pacientes es tan evidente como si lo es la interdependencia en el tamaño de los volúmenes. Eh, Ese es otro de los criterios de la clínica Mayo, es el análisis del Doppler pulsado del flujo transmitral y transtricuspidio. Miremos, obviamente, tal cual como decíamos, en inspiración aumenta el flujo al lado derecho, por lo tanto, el Doppler pulsado, la onda E y la onda A de la tricúspide están mucho más grandes en inspiración, disminuyen de tamaño en inspiración, y lo contrario ocurre en la válvula mitral por disminución del flujo al ventrículo izquierdo o aumento durante la ins o la expiración. Ese aumento de la onda mitral que cambie en inspiración, comparado esta onda con esta onda más del 25%, tiene una sensibilidad del 66%. Esta evaluación pues, puede ser un poco compleja en presencia de fibrilación auricular y de EPOC. Aquí estamos viendo un caso donde simplemente lo que hacemos es medir la velocidad de la onda en expiración, dividirla por la onda en expiración, multiplicar por 100, y ese es el criterio de la clínica Mayo. Este valor de 14,6% de cambio tiene una sensibilidad del 83% y una especificidad del 81%. Puede no verse cuando hay EPOC por aumento en la presión intratorácica, y no saber esa variación tan clara. Cuando hay arritmias es un tema muy complejo. Tocaría tomar muchos latidos, buscar el latido largo. Generalmente se va a perder el criterio,
si el paciente tiene marcapasos, o en algunos laboratorios ya en estos casos de hemodinamia les ponen marcapasos para evidenciar estos cambios, pero realmente eso es más como a nivel de investigación. También se puede perder cuando ya los casos están muy avanzados y la presión de la aurícula izquierda es demasiado alta y pudieran no ver estos cambios, de tal manera que por sí solo, cuando está presente, no es el único criterio, sino que hay que juntarlo con otros criterios generalmente. El Doppler tisular del anillo mitral es el paso siguiente, es el tercer criterio del clínica Mayo, y aquí lo que vamos a ver simplemente es el movimiento del anillo mitral medial con una velocidad mayor a 9 centímetros por segundo. Si tenemos un flujo transmitral que muestra un patrón restrictivo con una onda E muy grande, una onda A muy pequeña, un tiempo de deceleración corto y hay un patrón restrictivo, en el caso de que sea una disfunción diastólica del ventrículo izquierdo, uno espera encontrar una velocidad de la onda de media en el Doppler tisular que sea muy baja, sobre prima alterada, pero en la pericarditis constrictiva llamativamente está aumentada, o normal o aumentada más de 9 centímetros por segundo, tiene una sensibilidad del 83% y una especificidad del 81%. Ese criterio se puede perder si hay calcificaciones en los posoperatorios por radioterapia o si hay, pues obviamente, enfermedad miocárdica. En ese Doppler tisular también podemos ver este otro criterio de la clínica Mayo, sería el cuarto, que se denomina annulus reversus y es comparar la velocidad de, del tejido del anillo mitral medial y lateral. En este caso, lo dividimos si la diferencia es, o el cociente es mayor a 0,91, tiene una sensibilidad de 75% y una especificidad del 85%. ¿Qué es lo normal en un Doppler tisular de una persona que no tiene pericarditis constrictiva? La velocidad es mayor a nivel lateral que a nivel medial. ¿Por qué? Porque a nivel medial tenemos la parte central de los anillos, de la tricúspide, de la mitral, la cruz del corazón. Entonces, realmente en este nivel la velocidad es menor, mientras que la pared lateral está más libre y debe tener una velocidad mayor. Eso se pierde y cuando se pierde y se invierte, se denomina annulus reversus. Este es otro hallazgo también, se denomina annulus paradoxus o simplemente anillo paradójico, y es que a pesar de tener una muy alta presión intracavitaria en el lado izquierdo, tanto de la aurícula como del ventrículo, la relación E sobre E' es normal, ¿sí? Porque a pesar de que nos aumenta la onda de prima y que hay un patrón restrictivo claramente, como decía nuevamente, onda E sobre A mayor a 2 siempre, tiempo de desaceleración corto, hay un patrón restrictivo y la onda de sobre la onda de prima puede llegar a ser normal por el aumento o la normalidad de la onda de prima medial. El paso siguiente, y como último criterio de la clínica Mayo, es el análisis del Doppler de las venas hepáticas. Aquí traje primero para que entendamos un poco, para que recordemos la fisiología y la ecocardiografía normal de cómo es el flujo de las venas hepáticas. Eh, Básicamente hay una onda sistólica y luego hay una onda diastólica que termina con una onda A retrógrada que es pequeñita, y generalmente la onda sistólica es mayor que la diastólica. Este patrón se puede alterar en muchas patologías, en la falla cardíaca izquierda descompensada, en la falla diastólica izquierda, pero los hallazgos en pericarditis constrictivas son bien interesantes. Ya los vamos a mirar. Es importante aquí tener en cuenta que generalmente las venas hepáticas van a estar dilatadas y no va a ser muy difícil hacer este análisis de Doppler. Hay que hacer unos ajustes al equipo, el volumen de muestra debe disminuirse a 2 milímetros, los filtros de baja velocidad, ajustar el barrido y la escala para que podamos ver bien ese espectro y tengamos este tipo de hallazgos que son muy patológicos. Aquí vemos, así como veníamos el anterior del normal, aquí vemos la onda S, la onda D es reversa, se invirtió, y la onda A retrógrada permanece igual. Lo otro que vemos aquí es que no solamente está invertida, sino que ella es mucho mayor en la expiración y se disminuye en la inspiración con los cambios respirofásicos. Y de todas maneras vamos a hacer un análisis entre la onda reversa diastólica y la onda anterógrada sistólica, y vamos a hacer una relación entre ellas. Cuando esa relación es de mayor a 0,79, eso tiene una sensibilidad del 77%,
y una especificidad, perdón, del 88%. Entonces, este es el artículo de los criterios de la Clínica Mayo, publicado en el año 2014 en Circulation Cardiovascular Imaging. Ellos tomaron 130 pacientes, de los cuales, perdón, 130 pacientes con pericarditis constrictiva confirmada en cirugía contra 36 pacientes con cardiopatía restrictiva. Encontraron que los criterios persistían en su validez aún en presencia de fibrilación auricular. Y ese es el resumen de estos hallazgos. Son 5 criterios. El que tiene mayor sensibilidad aislado es el movimiento septal hacia la izquierda durante la inspiración y hacia la derecha en la expiración. Ese hallazgo tiene una sensibilidad de 93%. La especificidad no es tan alta cuando lo tomamos solo, pero si lo juntamos con el criterio de la onda medial, tenemos que la sensibilidad baja al 80%, pero la especificidad aumenta al 92%. Tener el 1, el 3 y el 5 tienen la mayor especificidad hasta el 97%, la sensibilidad se nos baja al 64%. Estos criterios han sido validados de forma externa luego de esta publicación inicial y se ha comprobado pues estos hallazgos de sensibilidad y de especificidad. Después de que estuvieron publicados estos criterios de la Clínica Mayo, aparecieron otros estudios o se le ha ido dando importancia a otras herramientas de la ecocardiografía. En este caso, estamos evaluando el estrés longitudinal del ventrículo izquierdo. Estamos viendo cómo hay una disminución del acortamiento circunferencial, del mecanismo de torsión, pero la deformación longitudinal se conserva. En ecocardiografía, en los laboratorios de nosotros solamente hacemos el análisis longitudinal y comparamos el septum con la pared lateral y vemos cómo está elevado o está normal en el septum y disminuido en la pared lateral. Si hacemos una división entre ambos y tener menos de 0,96, esta división tiene una sensibilidad del 89% y una especificidad del 96%. Miremos que se lleva por delante todos los criterios de la Clínica Mayo. Si tenemos este hallazgo, realmente es un factor en pro de tener pericarditis constrictiva. Si lo analizamos en un ojo de buey, estos mismos hallazgos, miren cómo se ve de bonito. Aquí tener el estrés normal en la pared septal y disminuir en la pared lateral. En este caso, en este artículo que era de revisión, mostraron los cambios posoperatorios, cómo se recupera el estrés en la pared lateral en el posoperatorio de estos pacientes. Esto se ha denominado strain reversus y es el mismo hallazgo que teníamos con el Doppler tisular visto o analizado desde la perspectiva del strain. Pero el strain también, obviamente, si se lo hacemos al ventrículo derecho, que en muchos laboratorios de la ciudad ya tenemos disponible el strain del ventrículo derecho, incluyendo en nuestro laboratorio, tenemos los mismos hallazgos. El strain septal es normal y el strain de la pared lateral está disminuido. Y ya para terminar la parte de la ecocardiografía, tenemos entonces, este es un artículo que está publicado hace un par de meses, me pareció algo muy bonito y muy interesante. No me voy a detallar mucho en la explicación. Ellos simplemente utilizaron inteligencia artificial con deep learning, es decir, le mostraron casos con diagnósticos conocidos y le enseñaron a la máquina cómo se movía el ventrículo en la parte del anillo, ¿sí? En los segmentos basales, en un 4 cámaras, septal y lateral. Hicieron pues eso es todo el proceso pues que le hacen a eso y este es el software que ellos utilizaron. Le enseñaron a esa máquina a cómo era y después hicieron unos casos controles para mirar qué tanta discriminación pudiéramos tener para pericarditis constrictiva y restrictiva. Pues obviamente en la Mayo Clinic, como les digo, ecocardios de 2003 a 2021, proyecciones de 4 cámaras y miraron el área bajo la curva. Eran 48% de pacientes con pericarditis constrictiva y 51% con cardiopatía restrictiva. Y miren el área bajo la curva, o sea, casi una perfección, 0,97. O sea, la relación entre falsos positivos y falsos negativos apuntan a que pudiera ser este un método diagnóstico que pudiera llegar a ser el gol estándar. Obviamente que eso es un estudio inicial, es un software que no sabemos cómo sea su desempeño en la vida real y necesita validación externa con otros estudios, pero esto tal vez es lo que me pareció más novedoso de toda la revisión que hice. La tomografía, ya para que vamos adelantando aquí un poco más rápido, que ya estamos cortos de tiempo. En la tomografía, pues los beneficios que ya todos conocemos de la tomografía, la resolución espacial, la evaluación tridimensional,
el método de elección para ver el grosor del pericardio, la calcificación, su localización, planear la cirugía, ver otros hallazgos. Es anormal cuando es más de 4 milímetros y eso solamente lo presentan el 20% de los pacientes, perdón, el 20% de los pacientes no lo presentan, o sea, el 80% están engrosados y uno pensaría que todos los pacientes, aunque no tengan calcificación, sí deben tener el pericardio engrosado, pues hay pacientes que no tienen pericardio engrosado hasta en un 20%. La resonancia es otro método importante que nos va a ayudar mucho, sobre todo cuando sigamos con la duda diagnóstica de la cardiopatía restrictiva. Nos va a dar una revisión anatómica muy detallada, independiente de la geometría del tórax. Podemos mirar el hígado y tener hallazgos que son, para algunos autores, hasta patognomónicos por su rigidez en la elastografía de pericarditis constrictiva. El grosor del pericardio ya aquí nos aumenta el 93% de los casos. Y también pudiéramos ver un componente inflamatorio que nos pudiera dar luces en evitar el tratamiento quirúrgico en ese grupo de pacientes en los cuales demostremos esa inflamación. Y también cuando hacemos cine podríamos ver la excursión septal y ver los hallazgos que se tenían en la ecocardiografía. Entonces, este es un parámetro que se denomina expulsión septal ventricular y es la diferenciación entre la posición septal al final de la ins y la expiración, que se normaliza el tamaño de la cavidad ventricular y cuando esa relación es más de 11,8%, pues sugiere el hallazgo de pericarditis constrictiva. Este es otro hallazgo de la resonancia, ver el volumen total del corazón al final de la aspiración, al final de la inspiración y de la expiración y compararlos con una relación de 1,03 sugestivo también de pericarditis constrictiva. Y esto es emulando, tratando de hacer por resonancia un análisis de seguimiento del movimiento del tejido, como un Doppler tisular en versión resonancia, también con hallazgos que pueden llegar a ser muy patognomónicos, que me pueden ayudar a diferenciar la pericarditis constrictiva de la pericarditis restrictiva comparados con un control. Y finalmente, el hallazgo del gadolinio es muy importante. Inclusive yo puedo graduar qué tanta inflamación tiene o no tiene ese pericardio, qué tanta fibrosis tiene según la captación que tenga el gadolinio. Aquí tenemos una captación leve, moderada y otra severa de este gadolinio. Y como les decía, usted pudiera intentar tratar a esos pacientes con una buena respuesta. Lo otro bonito de la resonancia, esta imagen me parece espectacular, este es de JAMA Cardiology y nos va a mostrar la interdependencia ventricular y los cambios respiratorios. Aquí pues no necesitamos respirómetro, el paciente simplemente vemos cómo se infla y desinfla el pulmón y cómo sube el hígado y el diafragma y cómo se da la interdependencia ventricular. No hay necesidad ni siquiera de pararlo porque es muy obvio la disminución del tamaño de la cavidad del ventrículo izquierdo en la expiración y su aumento en la expiración y lo contrario en el ventrículo derecho. Aquí no es tan claro el movimiento o el bounce del septo interventricular como si lo es en este otro caso. Miremos qué bonito se ve el movimiento del bounce del septo interventricular y la interdependencia que también es evidente en esta imagen. Finalmente, entonces, el cateterismo en la clínica Mayo, que son los expertos en sus revisiones, ellos dicen que solamente entre el 25 al 30% de los pacientes necesitan hacerse un cateterismo y que la mayoría de pacientes pueden llevarse cirugía cuando es necesario con un diagnóstico solo con imágenes. El cateterismo se reserva según las guías europeas solamente para pacientes con casos dudosos. ¿Qué vamos a hacer en la hemodinamia? Vamos a analizar principalmente las curvas de presión ventricular izquierda, derecha y auricular o en cuña, mirando la parte diastólica temprana, que es la que nos va a dar los hallazgos a emular lo que estamos viendo en la ecocardiografía, aunque pudiera uno decir lo contrario, la ecocardiografía emuló lo que se veía en la hemodinamia porque las primeras descripciones de pericarditis constrictivas hechas por el doctor Hancock en el año 71 se basaron todos los diagnósticos y por muchos años se hizo el diagnóstico solo con hemodinamia. Va a haber aumento de las presiones diastólicas, ellas van a estar igualadas y, como decía, solamente en el 30% lo vamos a revisar. Entonces, la evaluación hemodinámica o el cateterismo, vamos a hacer dos partes, uno en reposo y otro con cambios respiratorios. En reposo vamos a ver análisis de la aurícula derecha, análisis del ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo, vamos a ver la igualación de las presiones diastólicas, el patrón dip and plateau o sino de la raíz cuadrada, a los cambios en las curvas de presión del ventrículo derecho y la onda de llenado rápido del ventrículo izquierdo. En la parte respiratoria vamos a ver la variación respiratoria en la aurícula derecha, principalmente la onda Y, y la alteración del gradiente de la presión
de cuña contra el ventrículo izquierdo y la exageración de la interdependencia o discordancia ventricular. Esos son los hallazgos más, estos tres son los hallazgos más importantes del cateterismo para soportar el diagnóstico de pericarditis constrictiva. Entonces, cuando analizamos la curva de presión de aurícula derecha, vamos a hacer un énfasis principal en mirar la parte inicial de la diástole y nos vamos a dar cuenta como la onda Y descendente es muy prominente, es muy empinada da el patrón de o signo de Friedrich o patrón en W, porque también prominencia de la onda X, pero esta no es tan llamativa. El hallazgo principal aquí es la onda Y descendente y miremos también cómo hay cambios respiratorios de ella en este trazo. El hallazgo siguiente es analizar las curvas de presión de aurícula derecha, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo de forma simultánea. Con un software especial pudiera superponer estas curvas en un análisis simultáneo, que es lo ideal. Lamentablemente esto no lo tenemos disponible en nuestros laboratorios de hemodinamia, no nos reportan o no nos regalan pues como los trazos en los reportes de hemodinamia que generalmente nos hacen los servicios de hemodinamia de la ciudad, eh, pero en donde los tienen disponibles podemos hacer estas comparaciones. Aquí que vamos a mirar que están igualadas las presiones diastólicas en las cámaras cardíacas, tanto en la aurícula derecha, izquierdo y ventrículo derecho. Miren cómo se igualan las presiones diastólicas. Miren cómo está aquí el patrón Deep and Plateau y tiene una muy alta sensibilidad cuando la diferencia en las presiones diastólicas es menor de 5 milímetros de mercurio. O sea, están igualadas cuando la diferencia es menor a 5 milímetros de mercurio. Eso también se puede ver, este mismo hallazgo, por eso la especificidad no es tan buena, en falla cardíaca izquierda, en cardiopatía restrictiva, en insuficiencia tricúspide severa, insuficiencia mitral aguda o infarto del ventrículo derecho, y pudiera no verse cuando hay pericarditis constrictiva localizada o la presión de la aurícula derecha está baja por hipovolemia, por exceso de diuréticos en los pacientes. Y cuando ya miramos los dos ventrículos solamente, en ambos se va a encontrar el mismo hallazgo y es el patrón Deep and Plateau o signo de la raíz cuadrada que va a revelar como el llenado rápido, hay un dip, hay una caída rápida de la presión y luego un aumento también muy rápido, porque acuerde que lo que se va a llenar ese ventrículo se va a llenar al inicio de la diástole, en la fase final de la diástole el llenado es mínimo y el aumento de la presión aquí es mínimo, entonces se presenta este signo de la raíz cuadrada, que también es lo mismo que vemos cuando hay el bounce o el bailoteo del septum en las imágenes de ecocardiografía o resonancia. Esto nos explica ese